Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios de estar con ustedes un miércoles más, un estudio bíblico más y culto de oración de la Iglesia Bautista Sion. Estamos contentos de poder llegar hasta su hogar por este sistema que aprendimos en medio de la pandemia, que nos ayuda a llegar con nuestra voz lejos. Muchos hermanos nos hablan de otros lugares, hasta de otros países que están escuchándonos, en algunos lugares hasta donde las iglesias están cerradas. Estamos contentos con poderle llegar y esperamos que Dios vaya a bendecirles a todos ustedes. De alguna manera la lectura de la palabra de esta noche y este estudio pues sean de bendición para su vida. Es un capítulo extraordinario, de una epístola extraordinaria que nosotros amamos desde que éramos jovencitos. Así que vamos adelante con uno de los capítulos más controvertidos, más problemáticos de la historia teológica, porque aunque el plan de Pablo era un plan ético, resultó ser que se convirtió en un tremendísimo pasaje doctrinal que levantó tendencias teológicas y discusiones por siglos. No sé si ya han acabado, pero creo que no. Les voy a dar unos versículos para orar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Para estas cosas, ¿quién es suficiente?, diría Pablo. Tu palabra es maravillosa, es excelsa, y nuestra mente finita y nuestra humana debilidad no puede penetrar todas las grandezas de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Te pedimos que humildemente nos ayudes para lo que digamos esta noche esté de acuerdo con tu voluntad y que sirva de inspiración y también de dirección teológica a nuestros hermanos. Ayúdanos, dirígenos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, les he prometido, si alguno me pide este estudio completo de Filipenses, pues voy a dárselo. Si me manda el email, se lo mando más rápido. Era antes el estudio de Filipenses, después se convirtió en las epístolas cancelarias del apóstol Pablo, porque voy a seguir añadiéndole las otras epístolas que se escribieron en la cárcel. Insisto en que es necesario que ustedes entiendan la historia y la literatura, todo junto, para que puedan casar la literatura con la historia y así puedan saber por qué se está diciendo algo. En este caso, los primeros 12 capítulos de Hechos, los primeros 12, y después los siguientes 14, 16, oigan esto, los primeros 12 tienen que ver con Judea y tienen que ver con Jerusalén, pero después hay 16 que tienen que ver con las relaciones del apóstol Pablo fuera de Palestina. Bueno, el concilio, las discusiones, los viajes misioneros, la prisión en Roma, todas esas cosas. Estamos mostrándonos el Espíritu Santo, y repito para que se les quede, de que aquel mundo estaba por desaparecer. El mundo aquel que amamos, que conocimos de la Biblia, aquel mundo
37 años más tarde, las tropas romanas de Tito y Vespasiano tomarían por asalto Jerusalén, destruirían todo a su paso, templo y todo. Los cristianos habrían ido huyendo para una ciudad, siguiendo lo que decía Lucas 21, cuando veáis los ejércitos rodeando Jerusalén, huid a los montes, porque algunos tomaron eso literalmente, y se salvaron, ¿sabes? Se salvaron ellos y muchísimos cristianos huyendo de Jerusalén. Después de esto pasaron unos cuantos años más, hasta que los que se fueron por la fortaleza de Masada de arriba y se ubicaron allá, después vinieron tiempos peores, hasta que los romanos acabaron con todos, y en el año 135 les impidieron regresar a su tierra, los botaron de todo aquello. Pero gracias al Señor ya Dios había ido preparando una comunidad judía afuera, por ejemplo, allá en donde Alejandro el Grande, Alejandría se convirtió en un centro misionero. La Biblia, el Antiguo Testamento se hizo allá en Alejandría en tiempo de Ptolomeo Filadelfo, y aquello preparó el mundo del oeste. El mundo del oeste lo fue preparando. Quizás los judíos que pudieron escapar y vivieron tenían comunidades judías a donde escapar, acá más hacia el oeste. Así que lo que quiero es que cuando lean la historia traten de entender que aunque la Biblia tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y después van viniendo los demás libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, todos esos libros históricos, dentro de esos libros históricos están los profetas que están al final. Al final del Antiguo Testamento están los profetas mayores primero: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los mayores y los menores, todo eso hay que meterlo, todo eso va dentro de los libros históricos. Por eso es muy importante cuando usted esté leyendo un libro histórico, esté oyendo que dice y profetizó Isaías, para que vaya cazando. Así que si usted piensa que ya conoce toda la Biblia y piensa que ya no tiene que leer el Antiguo Testamento porque ya se lo sabe todo, pues trate de cambiar de pensamiento y trate de decir como alguien que no me sé la Biblia hasta que yo no sepa de qué trata cada capítulo de ella, por lo menos cada libro y después cada capítulo. No le voy a decir cada versículo porque es demasiado fuerte, no hay nadie que pueda decir eso, aunque tal vez haya muchos pasajes que no sepamos de memoria. Pero cada libro de qué trata, en dónde está, por qué se escribió, bla bla bla. Así que tenemos las epístolas de Pablo, son las que nos han dado al mundo occidental el conocimiento de la doctrina cristiana. A Pablo se le llama el intérprete de Cristo. Así que el intérprete de Cristo, porque él tomó su fe en Jesús, le explicó de tal manera que a medida que le iba explicando, iba también dibujando al Señor Jesucristo. Vamos a ver eso en Filipenses capítulo 2. Recuérdense que ya explicamos, no tengo tiempo para explicar, de que en Filipenses están versículos muy amados, y por aquí hice un resumen. En capítulo 1 está el versículo que tiene que ver, es un versículo teológico de la perseverancia de los santos, 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, una promesa de perfección. Comenzó, la perfeccionará. Otro de los famosísimos que hay aquí es Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2 está todo este tremendísimo seminario de la persona de Cristo, divinidad y humanidad de Jesucristo, llamado la kenosis y la pleroma de Jesús, que ya les digo es tan importante para nuestra salvación, porque si no entendemos eso, no vamos a poder entender por qué Cristo pudo pagar nuestros pecados. En capítulo 3 está aquellos versículos que nos hicieron tanto bien a nosotros cuando éramos jóvenes,
olvidando lo que queda atrás, extendiendo lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa meta nos ayudó a nosotros a poder correr esa carrera, que después Hebreo dice que con paciencia. En Jesucristo transformará nuestra humillación. En el capítulo 4 hay varios versículos muy conocidos, muy queridos del mundo cristiano, que es, por ejemplo, Filipenses 4:4, que habla diciendo regocijados en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. Filipenses 4:8, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Son versículos inolvidables. Y ahí el famoso 4:13, creo que es uno de los más conocidos junto con Juan 3:16, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Y después el 4:19, que lo pongo en todas mis cartas. En todas mis cartas pongo el 4:19. Sí, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que, no sé, pero me parece que usted como yo tenemos mucho amor a la carta de Filipenses del apóstol Pablo. Vamos a ver si adelantamos. Es un poquito largo, hay que leerlo todo y después explicarlo. Que voy a ir leyendo y explicando. Vamos a decir que los primeros versos está mirando a la ética de ellos, como filipenses, como miembros de la iglesia de Filipos. Yo les dije en el otro capítulo, si alguno se lo perdió, acuérdense que ahí entrando en Facebook, busca por la fecha los miércoles anteriores y usted va a oír, como yo estuve viendo el pasaje, el programa pasado, usted va a poder oír los miércoles de los cuales habla Filipenses, en este caso yo creo que este es el tercero, y va a poder escuchar sobre las epístolas carcelarias, va a poder escuchar sobre los versículos famosos, va a poder escuchar sobre estas cosas, repásela. Lo bueno que tiene, una de las cosas buenas, aparte de llegar lejos, estos sistemas, es que usted puede repasarlo. El hermano Yacer está subiéndonos todas estas cosas a YouTube. Ya tenemos un canal en YouTube. Usted puede repasar los estudios bíblicos, los mensajes, los cultos. Usted vaya, si está sin pensante, que no puede, se le fue algo, no, tiene oportunidad para leerlo, para verlo, para vivirlo. Y lo bueno también que tiene Facebook es que usted va a estar bien, hermanos, muy queridos. Antes de empezar Filipenses, déjenme tirar un vistazo a algunos que han dicho algo. Por ejemplo, Felicia nos estuvo hablando aquí de la familia de Mena. Carmen Bento está aquí, Ariel Mayra, Alberto Marín, Anita Pérez, Felicia González, está Omar Cruz, Victoria Alpizar, está Ivonne San Juan, la hija del hermano Mercedes y César. Que bueno, Ivonne, Dios te bendiga. Y un saludo. Juanita. Un saludo. Luz Vázquez, Genesis Alba, no la conozco mucho, manda un papelito para saber quién eres. Ángela Oneida, mira, la hija de Angelita. Saludos, Oneida, Dios te bendiga mucho. Oneida me dio mucho ride aquí cuando yo vine por primera vez. Está Juanita Peraza. Sí, Mirta García, está Georgina, está Ángel Oneida, Hilberto Isidro y Cookie, Ana Fernández, Maybel, ahí son dos que están oyendo, aunque seguro está Juan Carlos, están los muchachos, Juanita Peraza, Juanita, Dios te bendiga, la esposa de mi querido hermano pastor Ernesto Peraza. Es una bendición. No hace mucho estuve hablando con uno de tus sobrinos por allá por la convención. Así que Juanita, Dios te bendiga mucho. Ana, Esther Torna, mi queridísima esposa, Maybel, Felicia, Alberto Marín, bueno, en fin,
Hay unos cuantos, yo creo que eso he nombrado casi todos. Vamos a ver. Vamos a leer algunos versículos, ¿ok? Por tanto, empieza así Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es como cumulativa. Ustedes saben que la mentalidad de Pablo era una mentalidad muy organizada, casi siempre está hablando como que está dando sermones. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Así que fíjense, da cinco puntos. Si hay esto, vamos a repetirlo: consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este texto se ha usado para la unanimidad de la iglesia. Y le pido perdón de anterioridad. Cuando éramos muchachos, que no sabíamos ni papa de la palabra, nos aprendíamos algunos versículos que nos convenían. Y a las muchachitas, y a veces ellas no las mandábamos nosotros, les mandábamos eso: sentí mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y lo estamos sacando totalmente de contexto. Y bueno, si alguno de verdad me quiere crucificar, tire la piedra primero. Pero, bueno, ya le digo eso, lo hacíamos muchos. No tanto, yo más bien me dedicaba a hacer exposiciones de las cosas como hago todavía. Ahora, sintiendo una misma cosa, parándonos ahí, sintiendo una misma cosa. Se supone que la cosa que debemos sentir no es mala, sino si está en el consuelo del amor, en la comunión del Espíritu, en el afecto extrañable, en la misericordia, lo que se va a sentir y ese gozo es del Espíritu. No hay otra cosa. A veces sentimos, el mundo del sentimiento es terrible. A veces estamos tristes por algo, noticias que nos llegan, los news, a veces tenemos problemas personales y es muy difícil mantener siempre el mismo estándar. Es más, es que si estuviéramos siempre gozosos, como dice 4:4, estamos viviendo una vida por encima casi de lo normal, casi es celestial, porque hay muchas cosas que nos quitan el gozo y algunas con cierta razón, porque el apóstol Pablo decía que había que llorar con los que lloran, reír con los que ríen. No se puede llorar con los que ríen ni se puede reír con los que lloran, pero estamos hablando de gozo, así que nos vamos a ir más adelante. No es lo mismo gozo que felicidad. Ahora, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ya estamos entrando en un mundo ético. El apóstol Pablo, con la manga al codo, le está diciendo a ellos que no traten de hacer las cosas para ser admirados. Eso es un sentimiento más bien de la juventud y es hasta normal. Por eso las muchachitas se ponen bonitas, se pintan, se arreglan, quieren ser admiradas. Y lo que pasa con eso es que, como Pablo decía a Timoteo, que las mujeres tengan el ornato, lo que llame admiración de ellas no sea solamente lo externo, los peinados, los vestidos, sino que sean la gracia, la hermosura por dentro, sea la que haga que la gente diga: wow, qué maravillosa esa muchacha, qué buen muchacho es ese, buen muchacho, buena muchacha. Está pensando no en lo externo, sino en lo adentro. Ahora, con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo, es una varilla que para pasar por arriba no es fácil. La gente tiende a pensar que los demás son inferiores. Los que se creen superiores a veces tienen la vista corta porque no logran verse en su propia medida, y a veces eso es una enfermedad. Dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No dice que mirando por lo de los otros y no por lo de uno, no, dice que también
porque si no lo otro sería surrealista. Tienes que mirar por tu familia, porque la misma Biblia lo dice, el mismo Pablo, y también por lo de los demás. Lo que tú no puedes hacer es meter las manos así, pidieron a los demás, a mí no me interesan los demás, cada uno es su problema, y yo lo mío, esa es una actitud no cristiana. Es una actitud inmadura, es una actitud de poco crecimiento espiritual, cuando en realidad el Señor nos manda a hacer algo por los demás. Porque cuando Jesús habló del sermón del monte y de la luz la luz del mundo y la sal de la tierra es algo. La sal no es sal para ella, la luz no es luz para ella, todo eso es para afuera, sal, luz. Y lo cierto es que la famosa regla de oro, hay algunos que la ven al revés. El otro día la estuve viendo ahí en Facebook al revés. No le hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan. Esa no es la regla de oro, no es así. Esa la cumple cualquiera. Yo no le hago a los demás lo que nadie quiero que me haga. No quiero que nadie me hable, por lo tanto yo no le hablo a nadie. Esa es fácil de cumplir. La que es difícil de cumplir es de la otra manera. Como dice de verdad. Haz con los demás lo que quieras que los demás hagan con vosotros. Ah, sí, mamá. Eso ya es más difícil. Ten amor con otros si tú quieres que tengan amor contigo. Ama, sirve si quieres que te sirvan. Bendice y reconoce si quieres que te bendigan. Es decir, tienes que dar tú primero, no el golpe, sino la bendición. Haya pues en vosotros, y entonces el pasaje teológico que acabo de leer, que se llama la kenosis y la pleroma de Jesús. El kenos, el vaciamiento, y la pleroma, la grandeza de Jesucristo, está en un marco ético, no un marco teológico, sino un marco ético. Después de la contienda, de la vanagloria, y habla de la humildad, no estimando a los demás, no como superiores, mirando no solamente por lo nuestro, sino por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Y entonces ahora lo que hace es tomar a Jesús de ejemplo. Así que si lo miramos solamente así, dejando a un lado un poquitico el momento, lo teológico que hay ahí, que vamos a ver si le podemos meter mano. Dice que haya en vosotros el sentimiento que hubo en Cristo. ¿Qué es lo que dice? Que Él era en forma de Dios. Y ahí se van al piso toda la gente que dicen que Cristo era un ser creado. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vaya uno que no sabe griego y piensa que habla con gente que no lo sabe y dice, eso no lo dice así, el griego dice otra cosa, dime cómo dice. Entonces ahí es donde se va a fastidiar. Así que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Decimos en el buen castellano nuestro, no se agarró de eso, ¿ok? No se agarró de eso, sino que se despojó a sí mismo. Cualquiera despoja a otro, pero despojarse uno, casi todo el mundo lo que quiere es ven para acá, pero va para allá, no quitarse. Todo el mundo lo que quiere es coger. Se despojó a sí mismo y se puso en la condición de siervo. Ya bajó de Dios, que es el dueño, a siervo, que es el esclavo, que dio un salto hacia abajo. Se despojó a sí mismo de todo. Ya después vamos a ver de qué se despojó, por lo menos de la gloria que tenía como Dios, hecho semejante a los hombres, porque aquí está la encarnación de Cristo. Una de las doctrinas más importantes de la Escritura no es solamente la divinidad de Cristo, sino la encarnación. Y cuando los que no quieren celebrar la Navidad, y hace poquito un pastor me decía, no, la Navidad no es bíblica, le digo, la Navidad es mucha Biblia. Si tú me dices a mí que los renos, que los trineos y que Santa Claus no es bíblico, estoy contigo 100%. Santa Claus era una ópera católica que se lanzó después de la Segunda Guerra Mundial, eso no. Pero la Biblia sí, la Biblia está llena de celebración navideña. Los magos, la estrella, el coro angelical. Fíjense,
como buen músico, y ahora empieza septiembre, como buen músico le diré que no hay otro evento musical más importante en el planeta que el nacimiento de Cristo, cuando todo el coro en el GAL, nunca había pasado en el Antiguo Testamento, nunca bajó a la tierra para adorar a Cristo, como dice Hebreos 1:6, y para cantarle y alabar su gloria. Nunca antes. ¿Y sabe qué? Nunca después. Así que, teniendo tanta celebración, tanto gasto, la Virgen que vino desde allá, el cumplimiento profético, los magos que vinieron desde tiempo representando a los gentiles, los llamados de cerca los judíos, la estrella, el universo puso lo suyo, Dios puso la creación, todo esto para anunciar la llegada ¿de quién? Del Mesías prometido, el que viene desde Génesis, el de los profetas. Isaías dijo en Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Bueno, primero empezó en el 9:1, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, y después dice, porque sobre ella va a brillar el Señor y demás, que ustedes saben que la estrella es un evento extraordinario, especial y milagroso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de la paz y de él no tendrá límite sobre el trono de David, su reino, extendiéndolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si me dicen que eso no es importante, entonces el evangelio no es importante porque sea el evangelio. El evangelio necesita el Señor del evangelio. Y todo eso fue para traer al Señor del evangelio a la tierra. Y toda esa celebración, no, yo no celebro bolito, yo pongo bolito, yo no creo que no me vaya nada, yo no adoro la bolita. Los bolitos representan las luces en los pinos y en aquella noche estrellada. Para mí eso no es el problema. Pero yo celebro la entrada del Verbo, el evento más importante teológico de los seres humanos, que le da valor a la cruz. Si el que murió en la cruz era un hombre solamente, no fuéramos salvos. Y aquel Verbo, ¿cuál era aquel? ¿Cuál era aquel? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo que era Dios, vino a este mundo, se encarnó, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que no quiera ver la grandeza de la Navidad es que está ciego. Vamos a decir que no, la Biblia no... perdón, que los apóstoles no celebraron la Navidad. Sí, es verdad. No hacía falta, tenía el jefe, al de la Navidad lo tenía con ellos. ¿Cuándo hizo falta celebrar la Navidad? Cuando pasaron los años, cuando pasaron los siglos, cuando hubo que discutir sobre la persona de Jesucristo, quién era aquel que había venido, cuando empezaron a despolvarse las profecías y empezaron a ver la grandeza de Jesús y las discusiones teológicas y todas estas cosas, fue cuando se empezó entonces a reconocer mundialmente, publicar que Cristo había venido a la tierra. Lutero fue el primero que se celebró en su casa, puso un árbol de Navidad, la historia lo dice, y se adornó con cositas hechas a mano y pelotas y esas cosas. Así que no creo que un arbolito, es coger el rábano por las hojas de la gente que quieren estar siempre, yo me pongo, y esto no es así, y esto es, se creen que saben mucho. Celebren la encarnación del Verbo. Si hay algún testigo de Jehová que me está oyendo, que es enemigo de la Navidad, o algún cristiano enemigo de la Navidad, celebra la encarnación del Verbo, el evento teológico más grande, más importante para nosotros, que no nació el 24 de diciembre, no puede decir que no lo hizo, pero está bien, celebrarlo otro día. ¿Qué día quiere celebrarlo? El 26 de julio, como le dije ahora, está mal, escoge un día. ¿Cuándo tú quieres celebrar el evento? Bueno, para mí lo celebro el día que lo celebre el mundo, para no ser tan contencioso de que yo no vaya a poder alcanzar con mi celebración a los que están celebrándola equivocadamente. Así que yo aprovecho y a los trineos, a Santa Claus, a todo el mundo,
¡Ay, sí! ¡Merry Christmas! ¡Qué bueno! Ese Christmas, mi Christmas es de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios que vino al mundo, nació en un pesebre, dio su vida por nosotros después en la cruz. Y ahí viene todo el mensaje. El mensaje de aprovechar la Navidad como un mensaje de salvación. Si tú te pones en otra fecha, pues vas a perder al mundo para poder aprovechar la entrada de Jesucristo a la tierra. Así que hagan lo que quieran, pero yo les recomiendo que celebren con todo lo que puedan la Navidad. Así que no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, se despojó, estando en la condición de hombre se humilló y se siguió humillando, y entonces no solamente un siervo, sino ahora un malhechor. Muerte de cruz, la muerte que se le daba a los malhechores. Y entonces ahora viene de arriba para abajo. Esto así se llama kenosis, vaciamiento. La teología, aquí tengo un tratado de teología y dice varias cosas porque se ha discutido cuando Jesús se despojó de su gloria, que se despojó de su divinidad. No se despojó de su divinidad, porque si no entonces no hubiese podido salvar al mundo. Lo que se despojó fue de la gloria que él tenía como Padre, se despojó de esa gloria. Pero Colosenses dice otra cosa. Colosenses dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Entonces tendríamos que botar la Biblia o buscar la manera de acomodar una cosa con la otra, que se despojó, pero se despojó de esa grandeza que nosotros le vemos a Dios y se convirtió en un humano, y un humano se convirtió en un esclavo. ¿Saben qué? Que eso fue precisamente lo que hizo que las masas esclavizadas del siglo I y después de los otros siglos se entregaran a Cristo, porque los que estaban en las catacumbas, los que estaban perseguidos, los que les habían quitado sus dioses, los habían metido presos, y todos los miles y cientos de miles de esclavos que había en el Imperio Romano no tenían un Dios para adorar, le habían quitado lo suyo, estaban como que no sabe a quién voy a adorar, no tenían los bienes, no tenían el dinero, no tenían las posibilidades de adorar a esos dioses que pedían grandes sacrificios, no tenían nada. Y salió el pececito, y salió el Dios que se hizo carne, el Dios que se hizo esclavo, el Dios de los esclavos. Y los esclavos se entregaron masivamente a aquel que un día dejó la gloria y se hizo como uno de ellos para sufrir la muerte. Esto cautivó el pensamiento espiritual de las masas esclavizadas. En el siglo I, II, III y de ahí para allá, a través de los siglos, todo esclavo y los condenados a muerte por cualquier delito encontraron en Cristo un ideal. Los condenados por injustamente. ¿Se recuerdan de las palabras del ladrón en la cruz? Aquel convertido que le dijo al otro ladrón: chico, cuando estaba hablando mal de Cristo, oye, desciende. Le digo: chico, tú y yo hicimos algo por estar aquí, pero ningún mal hizo. Y seguirá para Jesús, o se pronunciaría así: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero es que el cuerpo que estaba allí no tenía glorias, ni luces, ni ninguna cosa, pero él ve la grandeza de Jesús y entonces le dice eso: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ningún hombre ha tenido una fe tan grande, y Jesús lo bendijo y le dijo: hoy estarás conmigo. Y dijo: Madre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que nos aclaran bien acerca del cielo y de todas estas cosas. Así que lo que vino detrás fue que por esta humillación, dice el versículo 9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es lo que él era allá, descendió hasta acá y ahora fue levantado y exaltado, y ahora toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, que hay una versión que dice
los que en los infiernos están, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oigan bien, Jesucristo es el Kyrios. Kyrios. En aquella época había un culto al emperador. Había algunos que tenían que decir Kyrios César, pero un cristiano no lo hacía. Tampoco lo hacían los judíos, ¿eh? ¿Quién es el Señor? Fue la pregunta que llevó a casi 20.000 cristianos en aquella noche en que pasaba el emperador, iban encendiendo uno a uno a los cristianos que estaban allí en la Vía Apia. ¿Quién es el Señor? Si tú decías, César es el Señor, te bajaban de ahí, te daban un papelito para que le pasara bien y te ibas. Si tú decías, Jesús es el Señor, Kyrios Jesús, si tú decías eso, entonces allí te quemaban por reconocer a Jesús tu Señor. Así que ¿por qué razón no voy a ver la grandeza del Hijo viniendo a la tierra, humillándose por mí, bajando hasta lo más bajo? Él merece la exaltación. Así que ahí está la exaltación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice que a Jesús hay que adorar. ¿Se acuerdan la pregunta que le hice a un testigo de Jehová allá en La Palma, en Pinar del Río, cuando me estaba preparando para el concilio? Ellos vinieron a mi casa a discutir porque yo los defendía a uno de ellos allá en una de las bodegas de esas del campo, y supieron que yo era el pastor y vinieron a discutir conmigo. Y yo les dije, miren, lo único que yo quiero que me digan, para no perder mucho tiempo, es que me digan si Jesucristo debe ser adorado o no. Nada más que eso. Entonces el mayor decía no, el joven decía sí. Entonces empezaron un contrapunteo ahí. Le dije, bueno, cuando se pongan de acuerdo, vengan, aquí estoy. Y oyeron, bueno, hasta luego. Y se fueron. Porque la gran pregunta es, ¿se debe adorar a Jesús? Si te dicen que no, aquí está el versículo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, los ángeles y todos, los que están en la tierra, todos los seres humanos, y de lo infernal se doble, está mucho más allá de los muertos, quizás como el endemoniado aquel que bajó, que se arrodilló, porque vienes a atormentarnos antes de tiempo. Lo reconocen hasta los espíritus. Así que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la consecuencia de esa humillación. Pero no perdió su divinidad, no. Aquí tengo suficiente material para cualquiera que quiera discutir eso. Me llama por teléfono. Pastor, me dijeron que él perdió, se despojó de su divinidad. No, la Biblia dice que no se despojó de su divinidad, siguió haciendo milagros, y lo que se despojó fue de la posición gloriosa de la cual está diciéndole a ellos que se despojen de cualquier cosa. Había algunos de ellos que tenían títulos, tenían dinero, que tenían posición, que estaban acostumbrados a que los reverenciaran. No. Quítense todo eso, porque mira, el Señor Jesucristo, siendo el Rey de los cielos, vino y se humilló. Así que déjense de las grandezas humanas. Los cristianos no estamos para eso. De los versículos, vamos a ver si puedo terminar, porque me quedan 2 minutos. Los versos del 12 al 18 es sobre un llamado a ellos de ocuparse de su salvación y de temblor, con temor y temblor, porque la salvación es muy importante, decía él aquí, y que Dios debe ser el que haga todas las cosas, el que promueva todas las cosas que hacemos. Sin murmuraciones y contienda, para que en la iglesia haya verdadera unidad. Sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No puedes pensar, no, porque el Señor nos puso en el mundo. Sí, pero no eres del mundo. Como dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no soy del mundo. ¿Okay? Ha sido la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no trabajé en vano con ustedes, ni he corrido en vano, y aunque me maten, sea derramado en libación, me gozo y me regocijo con todos vosotros, así que ustedes regocíjense conmigo también. Y los pasajes finales del 19 al 30 habla mucho de Timoteo, la grandeza de Timoteo como amigo suyo, y de Epafrodito, que era uno de ellos, de Filipo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Esto es lo único que le pasaba a él, quería saber de ellos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que esté sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él. Así que él exalta a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que espero enviaros pronto y luego que yo vea cómo van mis asuntos. Su asunto era que estaba preso, ¿sabes? Aunque de aquella prisión todo el mundo cree que salió y que después pudo escribir las epístolas a Timoteo. Confío en el Señor y yo también iré a vosotros. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito, ese era el otro de sus compañeros de milicia, vuestro mensajero, es decir, que era uno de la iglesia de Filipo, y ministrador de mis necesidades, también uno de los que ayudaba a Pablo, porque él tenía gran deseo de veros. Todos vosotros gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Esta carta tiene cosas muy normalmente humanas, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estamos oyendo cosas que las podemos entender perfectamente en nuestro contexto actual. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, porque ya lo vieron que estaba sano, y yo tenga menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, tener en estima a los que son como él. Eso es lo que ustedes tienen que sacar cuenta. Hay hermanos en la iglesia que son ejemplos de servicio, de trabajo, hay que ser como él. Antes de que vayas a criticarlo, trate de imitarlo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Ese Epafrodito no era blandito, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba en vuestros servicios por mí. Es decir, que Epafrodito se identificó con Pablo, le llevó las cosas que necesitaba. Un condenado a muerte, un preso del Imperio Romano, identificarte con él te podía costar la vida. Y a Epafrodito no le importó eso. Queridos hermanos, no hay tiempo para más. Vamos a ver si el próximo miércoles podemos aclarar algunas cosas. Le dejo como tarea que Cristo no se despojó de su divinidad. Más bien, que dejar su divinidad para buscar la humanidad, más bien lo que hizo fue traer la divinidad a la humanidad para que la humanidad pudiera morir en lugar del hombre. Un hombre muriendo por otro hombre es solamente un hombre que merece la muerte. Pero si Dios muere por el hombre, lo único que le falta es un cuerpo físico. Por eso tuvo que nacer de una virgen, por eso tuvo que nacer ser humano, para poder dar la vida por todos nosotros. Dios los bendiga, lean Filipenses, en ella está llena de bendición, y que Dios me lo proteja a todos. Y cualquier cosa, cualquier duda, llámeme, mi número responde, yo respondo. Llame, pastor, quiero que me aclare esto, con mucho gusto. Dios me los bendiga mucho, que el Señor les ayude, oro. Señor, gracias por estos hermanos que han estado escuchando esta epístola tan hermosa, tan llena de enseñanza, y que no hay manera en 45 minutos de poderla evacuar. Permite que ellos puedan estudiarla, que puedan penetrar en ella, y que podamos seguir enseñándoles la maravilla de esta palabra tuya. Oramos pidiéndote perdón para nuestros pecados, ayuda y bendición para nuestros hermanos, gozo para aquellos que están tristes, salud para los que están enfermos. Bendice a tus hijos donde quiera que estén. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, aquel que siendo como Dios, vino aquí a este mundo, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte, para tener un nombre que amamos, que adoramos, que servimos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos.